estamos analizando este periodo de la historia del pueblo de Dios, el tiempo de la restauración, y que ha tenido que ver en estos libros, estos últimos libros históricos de Esdras, de Nehemías y Esther. Y en este periodo tan importante del retorno de los judíos nuevamente y a la responsabilidad de que ahora les correspondía hacer, hubieron profetas que animaron a la nación y al pueblo en este periodo tan especial, para que ellos pudieran obedecer lo que el Señor establecía. Y vamos a combinar este estudio que tenemos con Esdras, Nehemías, Esther, con estos profetas, estos últimos 3 profetas del Antiguo Testamento. Me refiero al profeta Ageo, al profeta Zacarías y al profeta Malaquías, dentro de lo que se ha llamado en estos 12 profetas, los profetas menores. Así que vamos a comenzar a estudiar al profeta Ageo, que justamente habla cuando el primer grupo de cautivos regresa a la tierra prometida bajo Zorobabel. Entonces vamos a ver que pasaron ciertas circunstancias en ese periodo, y este hombre es levantado por el Señor para animar al pueblo a construir. Así que, por lo tanto, ese es lo más importante que tiene el libro. Construyan el templo. Ese es el tema principal del libro de Ageo. Ageo, él es llamado por el Señor para animarlos, para despertar el espíritu de ellos, para que dejen de tener temor y miedo por lo que estaba sucediendo. Bien, vamos a analizar entonces algo del libro de Ageo. Es un libro bastante pequeño, estamos hablando de dos capítulos. Hablemos algo de Ageo. Ageo fue un profeta del periodo de la restauración, junto con Zacarías y Malaquías. El nacimiento de Ageo ciertamente fue en el exilio, en Babilonia, y regresó de la cautividad bajo Zorobabel. Junto con Zorobabel, Ageo regresa a la tierra prometida, y nosotros hemos aprendido de Esdras que Ageo profetizó durante el tiempo de la reedificación del templo. Así nosotros lo hemos visto en el libro de Esdras. Y este varón fue el primero en ser llamado a profetizar después que los judíos regresaran de la cautividad. Él es el primero y que Dios llama para hacer este oficio de llamar al pueblo a construir lo que Dios decía. En el libro de Esdras, en el capítulo 5, dice el texto en el versículo 1, profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Estos fueron los profetas que hablan a la nación que estaba allí en Jerusalén. Ageo entonces es el primero. Ageo comenzó su enseñanza, así lo dice Ageo capítulo 1, versículo 1, durante el reinado de Darío, alrededor de unos 16 años después del regreso de la primera expedición de judíos a Jerusalén. ¿Por qué decimos 16 años? Porque ese fue el periodo en que el trabajo del templo se detuvo. Entonces, Darío llegó al trono de Persia más o menos en el año 521 a.C. Así que en Ageo capítulo 1:1 cuenta cuando Ageo primeramente profetizó lo que sería más o menos alrededor del año 520. Ageo 1:1 dice que fue en el año segundo, y Darío llegó en el 521, entonces este fue en el año segundo del rey Darío, 520. En el primer día del mes vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo
a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá. Esa fue primer grupo que vinieron, como lo hemos visto, estudiado en el libro de Esdras, junto a Zorobabel, el cual venía como bajo este título, gobernador de Judá. También venía acompañado de Josué, hijo de Josadac, que era un sumo sacerdote encargado de las cosas espirituales que debían realizar allí. Este libro tiene un fondo histórico porque bajo Zorobabel los judíos habían regresado para reedificar Jerusalén, así lo había Ciro ordenado. Así está en los primeros capítulos del libro de Esdras. Pero algo sucedió allí en que la obra se detuvo 16 años. Hubo una opresión de los samaritanos y otros enemigos de la obra y detuvieron el trabajo por alrededor de 16 años. Entonces, ¿qué pasó con esta situación? Estos 16 años que no hubo una inactividad, hubo temor, hubo miedo de lo que podían hacer los enemigos del Señor. Dice que esta inactividad que tuvieron causó que los judíos perdieran su celo y esperanza de ver el templo restaurado a su primera gloria. Ellos cayeron, sus brazos, por esta situación, perdieron ese entusiasmo que trajeron con Zorobabel para poder levantar el templo, y en verdad esto causó una situación espiritual. Ageo entonces amonestó, este fue el trabajo de Ageo, amonestó a los judíos para que construyeran el templo, que volvieran a la obra. Les reprendió por su negligencia y los instó a regresar al trabajo. Ese es el tema del capítulo 1, esta reprensión que hace por parte del Señor a este remanente, y donde Él le explica que todo lo que estaba pasando durante esos 6 años, hubo calamidades, situaciones complicadas que tuvieron este remanente que pasar allí, pero les explica que esas calamidades se debían a que ellos no habían obedecido a Dios, habían tenido temor más que nada a los hombres y no habían obedecido lo que Dios había ordenado, de tener que reconstruir el templo. Y eso está del capítulo 1, en los versículos 1 hasta el 11. Vamos a leer, ya hemos leído el versículo 1, leamos el versículo 2 hasta el versículo 11 para ir conociendo este trasfondo, este fondo histórico que hay donde se va a desarrollar esta situación. Dice, así ha hablado, decía Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo. Esa era lo que ellos decían. Voy a ir avanzando porque tengo algunas diapositivas donde explico más esto y creo que ahí lo vamos a ver. El capítulo 2, hoy estoy en este momento solamente refiriéndose al tema que hay dentro de los capítulos. Y en el capítulo 2 el tema es que el pueblo respondió y comenzaron a trabajar en el templo. Desde los versículos 10 hasta el versículo 19, dice, a los 24 días del 9º mes, en el 2º año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Nuevamente viene y dice, y esto va hacia los sacerdotes, y les insta a que todo lo que había sucedido va a haber un cambio en que Dios ahora le iba a bendecir. ¿Y por qué lo iba a bendecir? Porque ellos iban a comenzar a trabajar. El versículo 18 dice, meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante
desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad pues en vuestro corazón. Hace una pregunta Geo, ¿no está aún la simiente del granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. ¿A qué se iba a deber esta bendición? Es que el cimiento se había echado y el trabajo debía continuarse. Bien, hay una situación, vamos a seguir en esto de la situación. Zorobabel entonces condujo a los judíos de regreso a Jerusalén y la tarea de Zorobabel fue reconstruir el templo. Eso, volvamos al libro de Esdras, eso así era la tarea que él debía de cumplir. El libro de Esdras, en el capítulo 1, esto para hacer un repaso, en los versículos 2 hasta el 4, el rey Ciro dice, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Eso era lo que Ciro señalaba. Y dice, quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él. Y suba a Jerusalén que está en Judá. Y edifique la casa Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Esto fue la tarea que debía cumplir Zorobabel. Ahora, de acuerdo al estudio que hemos hecho del libro de Esdras, lo primero que se restauró fue el altar y el culto. Y eso lo vimos en el capítulo 3, en los versículos 2 hasta el 6. Dice, entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre el holocausto, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Luego de restaurar el altar, juntaron los materiales para reconstruir el templo, de acuerdo al versículo 7 del capítulo 3. Y dieron dinero, dice, a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y tirios, para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. Juntaron entonces los materiales para comenzar a construir el templo del Señor. Y en el año segundo, en el versículo 8, de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros, sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa del Señor. Y bueno, hubo, de acuerdo al capítulo 4, en el comienzo de esta obra, oposición. Y este es el tiempo en que estamos tratando a este profeta que comienza a predicar. Hubo muchos adversarios que trataron de detener la obra. El capítulo 4 de Esdras, versículo 24, dice, entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Ese periodo que hay es de 16 años. Y el capítulo que viene, que leímos en el capítulo 5, ahí hay un lapso hasta el versículo 4:24 de 16 años, y durante ese periodo, bueno, aquí hubo este profeta Ageo y Zacarías que animaron al pueblo a reconstruir.
Bueno, hemos dicho que Zorobabel condujo a los judíos de regreso a Jerusalén. Su tarea era reconstruir el templo, ofrecer sacrificios al Señor, y en Esdras capítulo 5, versículo 1, durante este periodo profetizaron Ageo y Zacarías, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre de Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Ahora, ¿qué sucedió durante este periodo? Hubo un relajo, hubo una desidia de querer seguir trabajando, hubo temor a esta oposición que se levantaron para que ellos no continuaran el trabajo de edificar el templo al Señor. Cosas que sucedieron para detener y redirigir este celo que ellos tenían. El capítulo 3 de Esdras, versículos 10 y 13, nosotros los vemos a ellos con mucha alegría, como dice el verso 10, y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, cuando se estaban poniendo los cimientos, hubo alegría, hubo canto. Versículo 11, cantaban, alabando, dando gracias a Jehová. Y dice el versículo 11, y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová porque se echaban los cimientos de la casa del Señor. Y dice que muchos de los sacerdotes, los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos, que habían visto la casa primera, viendo que se echaban los cimientos de esta nueva casa que se iba a reconstruir, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Pero algo sucede, que este gozo, esta alegría, este celo por hacer el trabajo del Señor, se detiene. Y de acuerdo ahora al profeta Ageo, porque ahora va a profetizar Ageo, en el capítulo 1, versículo 2, Ageo comienza a hablar y a decir por parte del Señor, este pueblo dice, porque esto es lo que pasa por estos años en que la obra se detuvo. Se pierde, como vuelvo a repetir, este celo, esta buena voluntad que se tenía de obedecer las palabras que Dios hablaba, porque así habían sido enviados a ese lugar, a reconstruir el templo. Entonces, ahora le corresponde al profeta Ageo decirle, mire, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Esa fue la idea que ellos tomaron. Y esa era la idea que todo el pueblo tuvo en sus mentes. Bueno, tal vez no es el tiempo todavía que tengamos que hacer esto. No es el tiempo pensando, pero eso eran cosas de lo que la mente de ellos, viendo los acontecimientos que estaban pasando. Muchas veces se pierde la confianza en el Señor debido a dificultades, problemas, angustias, cuánta situación nos ocurre en el camino del Señor, donde uno va perdiendo ese valor, ese celo, ese cariño por las cosas del Señor. Pero no debe ser así. Había una orden del Señor, que había reconstruir el templo. El Señor a veces es claro en decirnos las cosas. Tenemos que estar dispuestos a obedecer al Señor y no a las circunstancias que muchas veces tenemos que nosotros vivir. Aquí en este capítulo 1, Dios expone la verdadera razón por la cual su templo no estaba siendo construido. Estaban ocupados construyendo sus propias casas, dejaron a un lado el trabajo del templo del Señor, pero no les dio temor de los adversarios
que le amenazaban de construir sus propias casas. Entonces el profeta Ageo, eso es lo que los amonesta. Y les dice, bueno, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Le hace ver el gran error que están cometiendo. No, ellos estaban no entendiendo el tiempo en el cual estaban viviendo. No era el tiempo para ellos, primeramente, de ver sus cosas personales y luego preocuparse por la reconstrucción de la casa del Señor. Eso tenía prioridad. Dentro de nuestra vida cristiana hay prioridades. Y esas prioridades, primeramente, son las cosas del Señor. Las cosas nuestras tienen otro tipo de rango. Vamos a... ¿Cuál fue el desafío que ellos debían tomar? Bueno, el profeta Ageo se los dice en el capítulo 1, versículo 8. Esto es lo que tienen que hacer ahora. Suban al monte y traer madera y reedificar la casa. Y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Este es el desafío que ahora les pone el Señor. Las cosas no estaban bien pasando a las vidas de ellos, como así el versículo 6, Ageo 1:6 lo dice, dice, sembráis mucho, recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Nada les iba bien. Nada les iba bien. Y era porque estaban desobedeciendo la voz del Señor. Estaban desobedeciendo lo que Dios había señalado que tenían que hacer. Bueno, todo puede cambiar obedeciendo a lo que el Señor dice. Entonces Ageo le dice, bueno, lo que hay que hacer ahora, comiencen a trabajar. Vayan al monte, traigan madera, reedifiquen la casa del Señor. Y yo voy a poner mi voluntad en esa casa y voy a ser glorificado. Ciertamente este templo no fue ni es tan grande como el anterior, de acuerdo a lo que el profeta Ageo en el capítulo 2, versículo 3 lo dice. En la pregunta, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? El templo de Salomón fue grandioso, esplendoroso. Pero ahora, al mirarlo, pero era el templo que ellos debían edificar al Señor. Era el trabajo que ellos tenían que hacer. El Señor le deja claro que lo mejor está por venir. Así lo dice Ageo capítulo 2, versículos 6 hasta el 9. Dice, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones. Y llenaré de gloria esta casa, dice Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Tenemos que considerar que estos versículos nos están hablando de a veces personas que tergiversan las Sagradas Escrituras refiriéndose a tiempos futuros. Esto tiene que ver con el templo que va a ser reedificado y la gloria que tendría. No olvidemos que a ese templo entró nuestro bendito Salvador Jesucristo. De eso se está refiriendo. Ahora, el hecho de yo haré de aquí a poco, o sea, este versículo nos indica que no iba a pasar mucho tiempo en que el juicio de Dios
iba a caer sobre los pueblos y sobre las naciones. Yo haré temblar a todas las naciones. Algo está hablando el Señor de lo que va a suceder. Muchos de estos lenguajes son lenguajes proféticos en su esencia, pero en el caso que estamos viendo, el Señor deja claro que lo mejor está por venir, y por lo tanto ellos tienen que animarse, tienen que trabajar. Dice, cuando la Escritura habla de estas cosas, iba a haber oposición de las naciones de alrededor por lo que iban a hacer. Y eso así fue. Pero el Señor ahí en el capítulo 2 del libro de Ageo, en el versículo 4, dice, pues ahora Zorobabel, le habla al gobernador Ageo, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué palabra más potente para levantar el ánimo de ellos? La palabra esfuérzate está repetido en este versículo. Había que ellos esforzarse, todos, que cobraran ánimo y que trabajaran. Porque aquí está una de las frases importantes dentro de todas las escrituras. Porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es lo que le dijo Jesús a sus discípulos antes de partir. Que ellos trabajaran e hicieran la obra del Señor, y por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Les da esto. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso bastaría para que nosotros pudiéramos entender que debemos hacer la obra del Señor sin temor y sin miedo, porque el Señor está con su pueblo. Y esto bastó para que ellos animaran para poder trabajar, y porque algo grande iba a suceder en ese templo. Ageo 2:7 lo ha dicho, haré temblar a todas las naciones. Y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dios animó sus espíritus. Si vemos Ageo capítulo 1, versículos 12 y 14, este es el mensaje enviado por Ageo, por el Señor a través de Ageo. En el versículo 13 voy a leer primero. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. No hay otra manera de que nos podamos animar. No hay otra manera en que Dios pueda despertar nuestros espíritus, sino a través de la potente palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios, a través del mensaje que Dios envió, a través de Ageo, el pueblo, su espíritu, el Señor los despertó. Y esto fue realizado a través de la predicación de Ageo. La palabra de Dios tiene poder para poder mostrarnos nuestras falencias y lo que necesitamos nosotros para poder hacer en la obra del Señor. Nuestros espíritus serán animados. No hay ninguna otra cosa que nos pueda animar, sino por la proclamación de la palabra de Dios.
por la locura de la predicación del Evangelio, de la Escritura. Es como Dios nos habla y nos anima. Por eso que la palabra de Dios es clara y tenemos que obedecerla y hacer lo que Dios cree, lo que Dios dice. El libro de Ageo tiene varias lecciones. Dios no acepta nuestras excusas. Dios ha ordenado y ha dicho lo que tenemos que hacer. Y en eso tenemos que obedecer. Debemos anteponer, o sea, cuando hemos hablado primero a Dios y su reino, a nuestros intereses y actividades personales. Muchas veces dejamos lo que es primero para hacer nuestras cosas y nos olvidamos de las cosas del Señor. Es su reino, es su iglesia, es las cosas que tienen que ver con los negocios de mi Padre, como dijo Jesús. En los negocios de mi Padre me es menester estar. Eso es lo que quiere el Señor, que amemos, como lo citaba el salmista en el Salmo 119, cuánto amo tu ley, tu palabra. Esas son cosas que tenemos que analizar en nuestras vidas. Debemos confiar en que Dios estará también con nosotros mientras trabajamos para su gloria. Esa es otra cosa importante. Si no, creo que si Dios no es por nosotros, bueno, dice, si Dios, ¿quién contra nosotros? O bien, si el Señor no edificare la casa, ¿quién? Es en vano, trabajan los que la edifican. Si Dios no es por nosotros. Pero el Señor ha dicho que estaría con nosotros. El Dios de paz estaría con nosotros. Y en eso tenemos que confiar, que tenemos la verdad, que tenemos lo que, y que estamos haciendo lo que es su voluntad. El apóstol Pablo a los filipenses, por ejemplo, en el capítulo 4, en el versículo 9, los animó y les dijo, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, si hacemos. Y estamos haciendo lo que hemos recibido de parte de los apóstoles del Señor, de su enseñanza, de lo que ellos nos han transmitido. Pablo eso le dice aquí en esta carta a los hermanos en Filipo, bueno, lo que aprendieron de mí y recibieron, aceptaron, se convencieron de que esa era la palabra verdadera y oyeron lo que yo expuse. Y ahora la manera como yo serví al Señor y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Por eso es que es tan importante a veces cuando uno combinamos el libro de los Hechos, cuando Pablo trabajó y entró a Filipo, y de ver qué predicó, cómo enseñó, de qué manera él predicó la palabra al Señor. Porque son las cosas que tenemos que nosotros aprender y poder hacerla. Y el Dios de paz estará dice con vosotros. Dios está con su pueblo. Dios está con aquellos que hacen su voluntad. Dios está con aquellos que siguen oyendo a Jesús y sus apóstoles. Debemos permitir, hermanos, entonces, que la palabra de Dios nos impulse a vencer la postergación, que a veces vamos dejando las cosas del Señor, el desánimo que muchas veces tenemos en nuestras vidas. Dios no acepta nuestras excusas. Dios ha dicho claramente trabajar, le dijo a ellos a través desde el mismo libro de Esdras, luego ahora en este periodo donde viene esta circunstancia, esta oposición que se levanta, que siempre va a haber. Hicimos un estudio completo sobre esta situación que pasamos muchas veces por causa del Señor, y no por eso vamos a tener que desanimarnos y no cumplir y no hacer la voluntad del Señor. Que este estudio de Ageo nos despierte, nos ayude a poder comprender. Dios no ha cambiado, el Señor sigue transmitiendo su santa palabra de la misma manera para que nosotros podamos confiar en Él y hacer su voluntad.
el mensaje de Ageo es: construyan el templo. Construyan el templo. Por eso que se aprende mucho de estos profetas menores. En Zacarías vamos a aprender mucho también, y en Malaquías, que son estos profetas que hablan en estos periodos, entre Esdras y Nehemías. Y lo que dicen ellos, bueno, gracias a Dios llegó para que ellos construyeran el templo. ¿Se construyó el templo? Claro que se levantó el templo. Claro que se hizo. Y es por eso que después Esdras llega en el capítulo 8 con otro grupo, con otro remanente que llegó, ahora el sacerdote Esdras, para ahora que la palabra del Señor tuviera el valor que ellos, porque si bien habían reconstruido el templo, ahora había que cambiar la disposición, el corazón, para hacer las cosas como el Señor lo decía. Hermanos y hermanas, hasta aquí vamos a llegar con este profeta. Son 2 capítulos nada más. La tarea que les doy, bueno, ahora viene un profeta más largo, que escribe más, como es el profeta Zacarías, pero estas cosas ocurren, como dice Zacarías capítulo 1. Zacarías capítulo 1, en el 8º mes del año 2 de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Y así viene todo las profecías dentro de este libro. Hay mucho. El libro de Zacarías es altamente un lenguaje apocalíptico. Hay varios de los capítulos, y que muchas veces se ha muy mal interpretado, porque se ha sacado de contexto. Estos profetas, ya ustedes ya lo saben, están profetizando en medio del pueblo que ha vuelto de la cautividad y que está reconstruyendo el templo del Señor, para que lo que viene dentro del plan del Señor, de Dios, nuestro Padre Celestial, se pueda cumplir. Así que el Señor en esta noche les bendiga, puedan leer el libro de Zacarías, y si luego de leerlo, bueno, no solo lean, mediten en él, busquen las palabras o las cosas que no entiendan, y bueno, vamos en el estudio a explicar con mayor profundidad este libro. Y luego, y si les queda tiempo, lean también al profeta Malaquías, porque durante los días martes estaremos avanzando, ¿no? Avanzando en estos 2 profetas que nos quedan. Así que el Señor nos bendiga en esta noche.